Drácula se ha vendido desde hace muchos años gracias al cine como una historia de amor, pero la realidad es que la novela está lejos de ser una historia romántica. Más bien es una historia que aborda los miedos de la sociedad victoriana, una sociedad que estaba buscando a toda costa la luz de la razón y que rechazaba cualquier forma de superstición. En Drácula, Bram Stoker nos presenta la historia de dos amigas, que aunque comparten un mismo padecimiento, tienen desenlaces completamente diferentes. Por un lado, Lucy es mordida por el vampiro y luego muere. Mina, pese a ser mordida, sobrevive. Pero, ¿qué las hace tan diferentes y por qué Bram Stoker las contrapone? En este video quiero explorar tres cosas. Primero, porque Lucy encarna el miedo de la sociedad victoriana al deseo femenino. Segundo, cómo Mina representa una feminidad moderna, pero disciplinada y obediente. Y tercero, qué mensaje le estaba dando Stoker, consciente o no, a las mujeres de su tiempo. En la novela, Lucy es el modelo perfecto de la mujer tradicional victoriana. Es bella, dulce, ingenua y frágil. Es una figura casi angelical y por eso mismo es la víctima perfecta. En la novela, Stoker nos cuenta cómo Lucy, durante un episodio de sonambulismo en un acantilado, es atacada por el conde Drácula. Luego empieza a padecer una extraña enfermedad, que es marcada por una pérdida inexplicable de sangre para la ciencia de su época. Lo interesante es que sus síntomas, sonambulismo, debilidad, agotamiento y una anemia nerviosa, eran exactamente los síntomas asociados a la histeria femenina en los diagnósticos del siglo XIX. De esta forma, Lucy se convierte en ese primer punto de unión entre los hombres que intentan salvarla: Van Helsing, Arthur, Quincy, el Dr. Seward y más adelante Jonathan y Mina. Y es a través de ella que los personajes descubren cuál es la amenaza detrás del conde y trazan un plan para destruirlo. Aquí llama mucho la atención y me pregunto si fue algo intencional de Stoker, que la relación entre Lucy, Van Helsing y Seward evoca poderosamente la dinámica entre Charcot y sus pacientes. Si no sabes de quién te estoy hablando, no te preocupes que yo te lo explico. Jean-Martin Charcot fue un prestigioso neurólogo francés del siglo XIX, que fue especialmente conocido por su trabajo en la Salpêtrière. El Hospital de la Salpêtrière era un lugar especialmente destinado para estudiar el fenómeno de la histeria, y allí convirtió la histeria, hasta entonces vista como un capricho o una especie de moralidad desviada, en un objeto clínico, clasificable y observable. Entonces, este señor, mediante demostraciones públicas, hipnosis y el uso de la fotografía, registró y sistematizó síntomas, describiendo etapas de los ataques histéricos y cuáles eran los ataques típicos. Y aunque su método más adelante fue cuestionado, la verdad es que su influencia en la época fue decisiva. Fijó un lenguaje visual y un diagnóstico para la histeria que marcaría la medicina y también la imaginación cultural durante décadas. Pero hay algo fundamental de entender sobre Charcot, y es que para él la histeria no solo era una enfermedad, sino que también era un espectáculo. No se trataba solo de curar, sino de hacer visible un misterio que para los hombres de la época era necesario controlar y racionalizar. Didi Burman, un historiador y un filósofo francés, describe el método de Charcot en su libro La invención de la histeria de la siguiente forma: lo que las histéricas de la Salpêtrière mostraban con sus cuerpos sugería una extraordinaria complicidad entre médicos y pacientes, una relación alimentada por deseos, miradas y conocimientos. Cuando Lucy es vista por Van Helsing y Seward, se convierte en un objeto de estudio. A Seward lo atraviesa el amor que siente por Lucy. Sin embargo, casi nunca escuchamos a Lucy en la novela, sino que vimos su padecimiento a través del ojo clínico de Seward y Van Helsing y muy ocasionalmente a través de Mina. Los rasgos de los ataques histéricos en Lucy se ven a través de su desborde emocional y su deseo desenfrenado. Lucy trata de seducir en ocasiones a los personajes, sin embargo nunca logra atraparlos del todo. De hecho, en la narración de Stoker, Lucy siempre transita entre estados de melancolía e histeria.
Pero cuando muere y se transforma completamente en una vampira, es como si diera rienda suelta a un deseo que fue reprimido por el grupo. No estoy afirmando que las mujeres diagnosticadas con histeria tuvieran un deseo desenfrenado, pero con los ataques histéricos era como si pusieran en puesta en escena un deseo que a los hombres les generara miedo, pero también fascinación. Las mujeres con histeria solo eran tenidas en cuenta si sus ataques eran vistos por los psiquiatras, cuando su desenfreno se leía como monstruoso. Y esto que dice Dide Burman también se refleja en la transformación que Lucy enfrenta. Cuando Drácula la ataca, Lucy no solo enferma, sino que se descontrola. Y su transformación vampírica la vuelve todo aquello que la sociedad victoriana temía del deseo femenino: sensual, agresiva y peligrosa. Lo que es muy interesante en la novela es que al rendirse ante el vampiro, Lucy es temida y desconocida por los hombres. Pero si Lucy representa el miedo al deseo femenino fuera del alcance masculino, Mina es la respuesta que brinda tranquilidad a ese miedo. Mina representa un nuevo ideal de mujer. Trabaja, organiza la información que necesita el equipo de Van Helsing, usa máquinas de escribir, lo cual es un símbolo importantísimo de modernidad, y participa activamente en la caza contra Drácula. De hecho, Van Helsing se refiere a Mina de la siguiente manera: "Oh, esa maravillosa Madame Mina tiene el cerebro de un hombre, el cerebro que un hombre tendría si fuera muy dotado, y el corazón de una mujer. El buen Dios tenía un propósito, no lo dude, cuando creó esa buena combinación". Y a pesar de que esa descripción pareciera un elogio, en realidad camufla una realidad mucho más cruda de la sociedad victoriana. Y es que Mina es valiosa solo en la medida en que no deja de cumplir con los estándares masculinos. Mina es, según la psicoanalista y feminista Lucy Irigaray, una Atenea, una mujer que dentro del pensamiento masculino es excepcional, pero que no cuestiona ni remueve las jerarquías de poder. Entonces, la pregunta no es si Mina es más fuerte que Lucy por sobrevivir al ataque del vampiro, sino a qué costo lo es. Porque cuando Mina es mordida, no se rinde ante el vampiro. Y no solo no se rinde a él literalmente, sino que simbólicamente no se está rindiendo ante su propia oscuridad. Es más, se resiste a ella, llegando a llamarse a sí misma impura. Y por eso mismo la novela la protege. Incluso cuando el conde la maldice, obligándola a acudir siempre a su llamado, Mina no se transforma y su pureza sigue intacta. Es la mujer que puede ser moderna sin romper el orden establecido y tampoco sucumbir a sus deseos más inconscientes. Si ponemos a Lucy al lado de Mina, no solo vemos unas víctimas del vampiro, también vemos un mensaje aleccionante sobre el cuerpo y el deseo femenino. Lucy, por su parte, encarna el deseo femenino fuera de control. Un cuerpo no solo atravesado por la melancolía y la tristeza femenina, sino también por el deseo y el misterio. Su transformación vampírica no solo es monstruosa, sino que también es socialmente inaceptable. Por otra parte, Mina representa la mente femenina disciplinada por una sociedad que quería desligarse a toda costa de la superstición y el misterio. Es capaz de participar en la modernidad y en la sociedad masculina, la tecnología, el trabajo intelectual, la investigación, siempre y cuando no cuestione las jerarquías, ni mucho menos se abandone a sus impulsos más oscuros. La novela entonces establece una lógica muy clara. Lucy muere y es purificada mediante la violencia masculina al ser decapitada, y Mina es premiada. Se convierte en la pieza clave del grupo y más adelante se convierte en madre. Pero este castigo y esta recompensa no funcionan de forma individual, sino más bien como una advertencia colectiva. La mujer puede ser moderna e inteligente y fuerte, pero solo si su deseo permanece vigilado. Cuando el deseo femenino se vuelve incontrolable,
salvaje o excesivo como el de Lucy deja de ser tolerable y debe ser corregido. Ahora, no quiero que esto suene como una funa a Bram Stoker, quien, no dudo, era solo un hombre de su época. De hecho, y para jugar como abogada del diablo, creo que Stoker como escritor, y más allá de si lo hizo de forma consciente o no, exploró la psique de una sociedad obsesionada por iluminarlo todo con la luz de la razón, pero que al mismo tiempo desconocía y sigue sin conocer en gran parte a las mujeres. Por eso, una cita que amé del libro y con la que quiero cerrar es la siguiente. Si este tipo de lecturas y análisis te interesa, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que te enteres de cuando subo video. También puedes seguirme en TikTok e Instagram, donde subo cápsulas mucho más pequeñas. Y déjame en los comentarios si quieres que analicemos más figuras femeninas del terror gótico, porque a mí en lo personal me encantaría analizar muchas más figuras así. Como siempre, gracias por verme y te espero en el próximo video.